Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Bienvenidos a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa en cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro confitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia y saludos a la invitada en la mañana de hoy. Así es, doctor, le damos la bienvenida en este espacio nuevamente, no es la primera vez que la tenemos, la profesora Elsie Ruiz Santana. Bienvenida, profesora, nuevamente a Desde el Observatorio. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y doctor, ¿qué tal si le parece, si presenta qué estaremos hablando en el programa de hoy y luego recordamos algunos datos biográficos de nuestra invitada? Claro, mira, hoy estaremos hablando de los desarrollos recientes que ha habido en el país sobre los empleados de confianza. No es que ha habido una nueva legislación, ¿verdad? No es que ha habido ninguna reforma profunda de nuestro sistema de función pública, sino que ha salido en la prensa una serie de informaciones que nos llevan a replantear de nuevo el tema de los empleados de confianza en Puerto Rico, a la luz de una serie de trabajos, sobre todo que hemos venido haciendo desde el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y el Observatorio por muchos años. Así es, doctor. Y bueno, la audiencia se preguntará, ¿y por qué invitamos a la profesora Elsie Ruiz Santana? Bueno, para quienes no la conocen o quienes no hayan estado en otros programas donde ella ha participado, la profesora Elsie Ruiz Santana posee un bachillerato en contabilidad pública con una concentración menor en educación vocacional. De igual modo posee una maestría en ciencias sociales con especialidad en administración pública y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce. Desde el 2009 se desempeña como profesora en los programas graduados en Administración Pública, Psicología Clínica y Psicología Industrial Organizacional. Actualmente dirige el Departamento de Criminología, Administración Pública y Consejería en Rehabilitación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Sus investigaciones han sido presentadas en Argentina, Santo Domingo, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú y Puerto Rico. Ha publicado en revistas científicas en Puerto Rico y Colombia, Perú, entre otras. En áreas de interés se encuentra el principio de mérito, la administración de recursos humanos, el acceso a la información pública, ética y migraciones. Posee vasta experiencia en administración pública y municipal. Y con esta reseña presentamos a nuestra invitada y por lo cual fue invitada a este espacio, un tema muy interesante y que recientemente se ha mencionado mucho en la prensa puertorriqueña. Así que, profesora Elsie, nuevamente bienvenida, siéntase como en casa para empezar a hablar sobre este tema tan interesante. Gracias, Jenny, gracias al doctor Vera por la invitación. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Pues Elsie, mira, ¿qué nos trajo aquí? ¿Verdad? Así que ayer, y agradezco la gentileza que tuviste de responder tan pronto al llamado. Pues ha salido en la prensa, ¿verdad?, la situación de los empleados de confianza, particularmente en el Departamento de Educación. Así que las notas periodísticas señalan, por ejemplo, que en el Departamento de Educación hay 93 empleados de confianza. Y que esos empleados de confianza suponen al fisco 8,4 millones de dólares al año. Se hizo una investigación y luego aparecieron 6 empleados adicionales. ¿Cómo se sabe esto? Pues la senadora Ada García de Mayagüez pidió un listado de los empleados de confianza al Departamento de Educación y luego pues la socializó, la dio a conocer entre la prensa del país. Y entonces la prensa ha hecho una serie de reseñas, ¿verdad?, sobre ese tema.
Es interesante también que la postura del gobernador, ¿verdad? Pedro Pierluisi, el licenciado Pedro Pierluisi, sobre este punto. Y lo que plantea el señor gobernador, y cito textualmente: yo estoy defendiendo la gestión de la secretaria, entre paréntesis, Yanira Raíces Vega, estoy defendiendo a esos gerenciales y estoy hasta diciendo más. Me parece absurdo el planteamiento de líderes de otros partidos que vengan a decir, no, es que ahí los que tienen que estar son los militantes de mi partido, porque esto es lo que están diciendo. Un poco el planteamiento es, pues, si no son los del mismo partido, pues cualquier planteamiento que se haga sobre eso es porque quieren estar los del otro partido. Y evaluaremos eso en su perspectiva legal y su perspectiva de la función pública. En el día de hoy, Noticel presenta un memorando que hace la Junta de Supervisión Fiscal, y la Junta de Supervisión Fiscal plantea, porque no solo hay esa cantidad de empleados de confianza, sino que se plantean unos aumentos de salario a esos empleados de confianza, y el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, en un memorando al gobierno de Puerto Rico, le deja saber de que esos aumentos son violatorios de la ley promesa, porque la ley promesa es una ley que tiene unas restricciones presupuestarias muy grandes, y que si hubiese aumentos de salario tienen que ser aprobados previamente por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que me gustaría ver tu análisis sobre ese inicio, ¿verdad?, de esto. Mira, yo voy a empezar un poquito técnica. Claro, claro. Como si estuviéramos en el salón de clase, a pesar de que no lo estamos. La ley reconoce dos tipos de empleados en el gobierno: el empleado de carrera y el empleado de confianza. Escuchando y leyendo varias reseñas noticiosas sobre este asunto, hay una confusión en lo que tiene que ver con los empleados confidenciales, porque el empleado confidencial no es un empleado de confianza, es un empleado de carrera que se le da entonces la función confidencial porque, según dice la ley, y cito, ocupan puestos en el servicio de carrera, pero realizan funciones que por su propia naturaleza inciden o participan significativamente en la formulación o implantación de la política pública. Entonces ya vamos a empezar que habría que ver en estos 93 personas realmente cuáles son confidenciales con un puesto de carrera y cuáles son de confianza. Claro, por otro lado, ¿verdad? Abundando, las leyes de personal históricamente han establecido que un empleado de confianza hay de dos categorías, ¿verdad? Aquel empleado que por la naturaleza confidencial de sus servicios, pues es de confianza. Y que debe haber alguien leal al partido y leal al programa de gobierno que tiene ese partido manejando esos asuntos, porque si estuviéramos en la empresa diríamos que es un tema estratégico, que yo no le puedo dejar saber al opositor cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Así que jefes de agencias, senadores y alcaldes tienen de ese tipo de empleados de confianza. Hay otro tipo de empleados de confianza que se espera, y la ley lo establece así, que vamos a decir por su preparación académica, por su experiencia y por su afiliación política también, colaboren sustancialmente con el desarrollo de políticas públicas. Así que la visión aquí es que si el gobernador tal ganó las elecciones o el partido tal barrió las elecciones, pues yo tenga en el diseño de esos planes de gobierno, en el diseño de esas políticas públicas, el gobernador tenga la oportunidad de tener gente que piensen como él. Porque la retórica aquí es que sería muy difícil uno tener un gobierno cuando las manos derechas de uno son personas que le ponen zancadillas a uno porque no piensan igual que uno. Claro. Así que un poco pues por ahí empieza
la cosa. Y ha sido un problema, es decir, que lo hemos discutido, ¿verdad?, en las clases y en los congresos. Un problema histórico, una situación histórica, ¿verdad? En Puerto Rico y en Estados Unidos se habla del sistema de mérito. O sea, los empleados de confianza de carrera, son empleados que están bajo el sistema de mérito, lo que en otros países le llamamos empleados por oposición, que sabes y que son empleados que entran al gobierno compitiendo con otros, ¿verdad? Entonces, el punto aquí de los empleados de confianza es que el empleado de confianza entra al gobierno por su afiliación política o hasta familiar en algunos casos con la autoridad nominadora, que es la persona que lo contrata, ¿verdad? Que se supone que no haya este tipo de nepotismo en el gobierno. Claro, ¿verdad? Claro, pero a veces hay como te digo, un nepotismo como indirecto. El Nuevo Día sacó un buen reportaje hace como 2 años atrás sobre el nepotismo y Cruzó dijo, mira, este senador no tiene a sus familiares en su oficina, pero está en la oficina del otro senador o del otro representante o del otro jefe de agencia. O en las agencias y departamentos. Claro. Pues nada, ese ha sido, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? A mí me preocupa grandemente varias cosas con el tema de los empleados de confianza. Como tú bien indicas, ¿verdad? Hay esas 2 subcategorías. Los empleados que son los jefes de agencia, los secretarios, y a su vez entonces esas personas tienen que tener dentro de su staff empleados de confianza a su vez. Pero siempre hemos hablado de que la cantidad de empleados de confianza tiene que ser menor. Claro. ¿Verdad? No puede haber 90, 100 empleados de confianza. ¿Por qué tanto empleado de confianza? ¿Verdad? Tampoco la reseña te subdivide por las categorías, ¿verdad? Para poder entender. Claro. Ni estamos hablando tampoco de cuánto es la totalidad de los empleados de ese departamento. Sí tenemos que mirar cuál ha sido ese cambio histórico que ha tenido. En la ley del 75, ¿verdad? Había una cantidad de empleados de confianza, que la ley te decía, mira, tienes que tener tantos empleados de confianza y si requieres tener más, tienes que entonces... Estábamos hablando fuera del aire que eran 25 según la ley, 25 ¿verdad? En la ley del 75. 30 en la ley del 2004 y en la ley del 2017 esa cantidad disminuye a 15. Ya. Hay que también ver la particularidad de esta ley, porque lo que tiene que ver con los planes de clasificación y retribución, esa área se centralizó, ¿verdad? Venimos de un sistema completamente descentralizado, donde cada agencia, cada departamento tenía su propio sistema de clasificación y retribución, y con la ley del 2017, eso revierte a como si estuviéramos en la ley de 1975, donde es la agencia que administra los recursos humanos en el gobierno la que va a hacer un plan de clasificación de puestos para empleados de carrera y uno para empleados de confianza para todo el gobierno, ¿verdad? Que eso hace par de meses atrás fue que se implantó el primer piloto de esa parte, que lo que tiene que ver con los empleados de carrera, y hay 60 y pico de agencias en ese plan piloto. Todavía ellos no han llegado a lo que tiene que ver con los empleados de carrera, con los empleados de confianza. Sin embargo, entonces, tiene que haber un plan de clasificación de puestos de empleados de confianza en esa agencia. Y a su vez tiene que haber un plan de retribución, porque no es que yo le voy a otorgar un salario al empleado de confianza como yo quiera, ¿verdad? Eso tiene que estar bajo un plan de retribución. Como tú bien dices, ¿verdad? La carta que ha circulado hoy en los medios de comunicación sobre la Junta diciendo, mira, esto hay que verlo porque los aumentos tienen que ser autorizados por la Junta. Sí, entonces fíjate que en lo que has planteado, el espíritu de todas las leyes de recursos humanos desde 1907 ha sido establecer un sistema de mérito en Puerto Rico. No ha sido que la política rija los aspectos de administración o de gestión de talento humano en el país. Correcto. La política pública es que sea el mérito y la competencia, que tengamos radioescuchas, que tengamos
la gente más preparada, la gente con las mejores competencias sirviendo al pueblo de Puerto Rico. Y esos son los de carrera, que quizás para gestionar la cuestión pública basada en la política, pues haga falta un mínimo de empleados de confianza del gobernador, de los jefes de agencia, de los alcaldes. Pues vamos a darle esa. Pero, como tú bien estableces, esas leyes establecían, son 15, son 25, son 30. Pero tenían siempre unas cláusulas y por ahí entra, ¿verdad?, la maldad, ¿no? Que es esa cláusula sombrilla que dice, podrán aprobarse otros puestos por necesidades del servicio. Y como siempre ha existido esta tensión de la política partidista por un lado, ¿verdad?, y el intento de lograr un sistema profesional de recursos humanos en el país, donde tristemente, pues, quien tiene el poder político y administrativo es la gente que maneja la política, son los políticos. Claro. Y son muy lenientes a la hora de conceder esas excepciones. Y fíjate, como de 25, de 30, de 15, llegamos a 90 y tantos. Son de confianza, ¿verdad? Uh-huh. Lo que equivale a que son de libre selección y libre remoción. No hay una expectativa de continuidad en el empleo. Sin embargo, dentro de los planes de clasificación para los puestos de confianza, también tiene que haber unos requisitos mínimos para cada puesto, ¿verdad? No es que el hecho de la confianza me da a mí la oportunidad de yo contratar a cualquier persona, aunque no tenga una preparación académica, que en muchos de estos casos, ¿verdad? Eso es lo que se está, lo que la prensa ha planteado, de que muchas de estas personas que están ocupando puestos de confianza a lo mejor no tienen algún tipo de preparación académica. Y eres la sensibilidad del ciudadano, ¿verdad? El escuchar los reportajes y ver cómo personas que han optado por puestos políticos y no han salido favorecidos, pues terminan de empleados de confianza en una agencia o en otra, hijos de figuras políticas en el país, pues hoy están en este puesto de confianza, el cuatrienio que viene están en otro puesto de confianza, y son puestos que, como dicen los reportajes, no son puestos que pagan $1,000 al mes, ni $2,000 al mes. Son puestos bien remunerados y donde a veces, y tardará el plan de retribución, Elsie, va a tardar, porque si depende de las autoridades nominadoras, es decir, los senadores, los representantes, los jefes de agencia, hacer el plan de clasificación, pero la historia política o la historia ha sido que las personas que se han nombrado, muchos, porque habrá excepciones muy honrosas, pues no tienen las cualificaciones, pues el plan se va a retrasar lo más que se pueda retrasar. Claro. Otra cosa también de todo lo que ha surgido en este tema tiene que ver con los empleados en destaque. Sí, elabora, por favor. Ajá. Sí. El empleado en destaque es un empleado que cobra en una agencia, pero que por necesidad de servicio rinde funciones en otra agencia. Ya. Pero ese tipo de beneficio, de licencia, como se quiera llamar, de privilegio, es para los empleados de carrera, ¿verdad? Que tú tienes un puesto en una agencia, se te necesita en otra y se te da destaque. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los comisionados electorales en época de elecciones. Yeah. Ellos tienen destaque. Pero entonces se está mencionando que muchos de estos empleados tienen destaque. Un empleado de confianza no puede tener un destaque en una agencia porque es empleado de confianza de la agencia a la cual sirve. Claro. Entonces hay que ver también qué interpretación de alguna manera ellos le están dando a esta legislación, si alguna, o cuáles son los parámetros que ellos han utilizado para de alguna manera ver aquellas cosas que en la ley están un poquito, que no están tan blanco y negro, y que ellos entonces han buscado la oportunidad para hacer cosas que no necesariamente es una sana administración de recursos humanos. Sí, y fíjate cómo el esquema, no iremos al de confianza que se mueve a otro sitio de confianza,
Vamos a hablar del de carrera, que se mueva a un puesto de confianza. Es una forma de violar el plan de retribución, porque yo tengo a esta persona haciendo estas funciones aquí, le pago tanto y lo muevo a una agencia para el servicio de confianza y le duplico, le triplico el salario. Y está su preparación académica adecuada al puesto que va a desempeñar. Y al salario. Pues amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta Desde el Observatorio, hoy conversando sobre los desarrollos recientes sobre los empleados de confianza en Puerto Rico, con la invitada, la profesora Elsie Ruiz Santana. Doctor Vera, ¿le gustaría dar alguna introducción en este segundo segmento? Sí, fíjate, vamos a traer un tema interesante. Fíjate que hay 96 empleados solo en el Departamento de Educación de Confianza. 93. 93. Más 6. Son 99. Son. y quizás hay 2 o 3 por ahí que aparecerán. Pues ponle que en otras agencias grandes haya una cantidad respetable. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos teniendo con eso? Es que en Puerto Rico y en los Estados Unidos se da un fenómeno que se le ha denominado popularmente como los casos de los inamovibles. Son empleados que advinieron al servicio público como empleados de confianza, ¿verdad? Bajo una administración. Yo soy leal a esta administración, a este partido. Ese partido ganó las elecciones y nos nombró. Trabajamos 4 años con ese partido. Viene un cambio de administración. Y fíjate que eso son cosas que estamos viviendo en Puerto Rico. Ese vaivén político lo estamos viendo. Que estás 4 años y te vas, estás 8 años y te vas. ¿Qué pasa? Que más o menos para los 80s, en los Estados Unidos se dieron casos en los que personas que habían sido nombradas políticamente como empleados de confianza, cuando vino la otra administración, no presentaron sus renuncias protocolarias. Y cuando los despidieron, fueron al tribunal. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en varios casos, y después el de Puerto Rico, por razones que podemos hablar en otro programa, copia o calca más o menos esa decisión. Y esa decisión básicamente lo que dice es que el tribunal, en casos de demandas que se den de este tipo, va a examinar si el trabajo que desempeña la persona como empleado de confianza, sus funciones son verdaderamente de confianza. Porque hay funciones que verdaderamente o son confidenciales o son de política pública. Si caen bajo esas categorías, esa persona es de libre selección y es de libre remoción, como tú dijiste. Pero por otro lado, si en el examen de las funciones que esa persona ha desempeñado se encontrara que esa persona lleva a cabo unas funciones sencillas que cualquier empleado de carrera pudiera llevar a cabo, entonces esa persona no era realmente un empleado de confianza, era un empleado de carrera y no puedes despedirlo. Técnicamente se convierte en un empleado de carrera y se subvierte todo el sistema de administración de recursos humanos en Puerto Rico. Los casos, ¿verdad? En Puerto Rico son Ramos Villanueva versus secretario de Comercio, Colón versus Cruz, en Estados Unidos Elrod versus Burns, Branty versus Finkel y Rutan versus Republican Party of Illinois. Así que fíjate qué interesante, ¿verdad? Aunque estas personas... entonces otra cosa que dicen la jurisprudencia es que hay que darle un tiempo a estos empleados de confianza bajo el nuevo gobierno para que demuestren que pueden trabajar con el nuevo gobierno aunque hayan sido nombrados por otra administración.
Si pueden trabajar, pueden permanecer en sus puestos. Ahora, si empiezan a serruchar palos y empiezan a ponerle zancadillas al nuevo gobierno, pues los pueden despedir. Así que vamos a decir, es complejo, ¿verdad? Es complejo, no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero hay una posibilidad de que gente que haya sido nombrada como empleado de confianza venga un cambio de administración y diga, yo no me voy. Y fíjate que mis funciones son básicas, no son funciones no es física nuclear. Esto lo puede llevar a cabo un empleado de carrera. Y si lo despediste, entonces hay una compensación para esa persona, ¿verdad? Tiene que haber un litigio. Sí, tiene que haberlo. Yo creo que muchas personas, quizás la mayoría, deciden irse, pero por ejemplo, un informe del 2011 de la Oficina del Contralor estableció que en 2009 se resolvieron 37 demandas por motivos políticos partidistas presentadas contra 11 de las 63 corporaciones públicas que había en aquella época, y de las 37 demandas, 12 fueron resueltas a favor de los empleados, 16 en favor de las corporaciones públicas y 8 fueron archivadas. El importe reclamado en las demandas era, agárrate, de $155.526.000. De esta cantidad, las corporaciones pagaron, las corporaciones no, los contribuyentes de Puerto Rico, pagamos $4.967.410, ¿verdad? Así que es un despilfarro de fondos públicos, ¿verdad? No solo porque se nombraron personas por política, sino que después cuando se despidieron, ¿verdad? La autoridad nominadora que los despide no se asesora adecuadamente y puede incumplir las leyes de personal y la jurisprudencia y terminar pagando el pueblo de Puerto Rico. Es curioso porque ya la Oficina del Contralor no publica ese tipo de informe que era tan valioso, ¿verdad? Para saber sobre las demandas. Mira, se dan varias prácticas, ¿verdad? Como tú bien dices, el empleado de confianza, que siempre fue confianza, y cuando hay un cambio de administración, esa autoridad nominadora decide dejarlo en una posición de carrera, aunque no haya pasado por el proceso de selección que se supone que haga la agencia, ¿verdad? Que tiene que haber una convocatoria, que tiene que haber una competencia. Eso por un lado. En lo que viene la nueva administración y detecta este tipo de casos también, ¿verdad? Hay que hacer auditorías, claro, y cosas, pues también se tardan un poquito más. Está también el caso de empleados de carrera que ocupan puestos de confianza dentro de la misma instrumentalidad pública, y una vez hay un cambio de administración, pasan nuevamente a ocupar su puesto de carrera con un leve aumento de sueldo, ¿verdad? Porque no es que van a quedarse con el sueldo de empleados de confianza que tenían. La ley ahí establece una fórmula. Y está el empleado, como tú bien dices, que dice, no es que yo estoy ocupando, prácticamente yo estoy haciendo funciones de un empleado de carrera, yo me voy a quedar aquí. Los tres escenarios son devastadores, ¿verdad? Porque en términos de agilidad para tu poder identificar esos casos, pues necesitas hacer primero auditorías y cosas. Es una práctica, el empleado de carrera, a menos de que no haya ocupado un puesto el empleado de confianza, a menos de que no haya ocupado un puesto de carrera antes, no debe de permanecer en esa instrumentalidad pública, ¿verdad? Se supone que ellos, a la fecha de el último día laborable de esa administración, ellos presenten sus cartas de renuncia, ¿verdad? Es el término correcto, para que entonces el nuevo administrador, sea secretario, sea jefe de agencia, pueda nombrar entonces a sus empleados de confianza. Hay unas prácticas aquí, ¿verdad?, que tienen que ver más con la política partidista y no con la sana administración pública. Como siempre hemos
indicado, ¿verdad? A veces los políticos no pueden quitarse el sombrero de político y colocarse el sombrero de administrador público y velar por el bien común, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es que las decisiones son tomadas en base a la política y no en base a la administración. Por eso es que nos llevan a tener que tocar este tipo de temas. De un lado y de otro, a mí me parece escuchar en cuartos oscuros diciéndole gente de un partido a sus militantes, no, usted se queda en el puesto, espera que lo voten y si lo votan demandamos. ¿Verdad? Entonces, pero pues, eso es crearle una falsa expectativa de empleo. claro. Como administrador, si tú sabes que es un empleado de confianza que no puede permanecer más allá, no debes incitarlo Claro. a que se quede. Por otro lado, pues es el revanchismo de los que ganaron. No, nosotros ganamos y los puestos nos tocan a nosotros y ustedes se van. Porque así se vive la política, ¿verdad? En nuestros países, esto no es único de Puerto Rico. Especialmente los empleados de carrera, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor hicieron aportaciones y quieren entonces aspirar a un puesto de confianza. Porque de eso es que se trata, ¿no? En el país se ha creado esta expectativa de que yo te ayudo en tu campaña pero me tienes que dar algo a cambio. hay algo a cambio, ¿verdad? Fíjate que todo esto de las demandas que dijimos, hay un estudio de los compañeros de la Escuela Sánchez Vilella, del CENGAP, ¿verdad? El Centro de Estudios de Administración y Políticas Públicas, que establece que entre 2003 y 2009 hubo una serie de demandas por este asunto del despido de empleados y las mismas ascendieron casi a 44 millones, Elsie. Así que si dividimos esos 44 millones entre los años 2003 y el 2009, pues da que hay más de 6 millones al año que se gastan en esas demandas. Y con 6 millones de dólares, pues se puede hacer mucho en este país, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de escasez económica y de... Y a pesar de que esas demandas en la mayoría de las cosas están clasificadas como discrimen político, Sí. en la mayoría de los casos de discrimen político tiene que ver con nombramientos de personal, ¿verdad? Y con transacciones de personal. No podemos olvidar un punto importante, ¿verdad? Y es la llamada veda electoral para lo que tiene que ver con recursos humanos. 2 meses antes de las elecciones y 2 meses después de las elecciones no se deben realizar transacciones de personal y eso incluye aumentos de sueldo, ¿verdad? Así que se supone que no hay el periodo para que si va a haber un cambio de administración se puedan entonces cambiar empleados de confianza al servicio de carrera sin haber cumplido con los requisitos, ¿verdad?, de selección. Está este método también de la veda electoral que lo prohíbe. Claro. Fíjate que hemos propuesto nosotros, ¿verdad?, en nuestros trabajos, que llevamos muchos años, Elsie, nosotros como desde el 2007, desde antes venimos hablándolo en salones de clase, ¿verdad?, pero a partir del 2007 pues empezamos a exponer esto en distintos trabajos, en distintos congresos. Y nosotros planteamos un sistema profesional de alta dirección pública en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Grandes rasgos y ahorita lo podemos elaborar. Que dejamos tranquilo el sistema de carrera, ¿verdad? El servicio de mérito, pues lo que supone es que todas las personas en los puestos de carrera que van a aspirar a un puesto tienen que competir. Que gracias a Dios volvieron los exámenes con comparecencia, ¿verdad? Porque en un momento se recordarás que vino el tema de la evaluación de los resúmenes y hay puestos, imagínate, para un puesto de alta gerencia, pues yo sí puedo tener un resumen para aquilatar los quilates, ¿no?, de una persona u otra. Pero para un puesto de menor jerarquía, para un puesto secretarial, a mí un resumen no me dice nada. Claro. Así que para esos puestos, pues, deben haber unos exámenes de oposición donde pues la persona toma el examen y determina como una de las fases del proceso.
lo que llamaban entonces el sistema centralizado, ¿verdad? Claro. Que antes la OCAP en los 80, en los 70, 80 y 90 se encargaba de ese tipo de examen. Y eso entonces después se eliminó con la ley del 2004. Claro. Según Harry Vega, uno de los exdirectores de esas agencias de Ocalar, pues volvió el sistema de los exámenes. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Eso es para el servicio civil de carrera, para los puestos de carrera, compites. Nosotros planteamos que para los puestos de confianza también debes competir. Que debe haber un mínimo de empleados de confianza, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de la ejecución de las políticas públicas. Ese asesor, es 1 o 2 asesores, un cuerpo bien liviano de asesoría al director de la agencia, al senador, al representante, pero que el grueso del resto de los empleados debe llegar también por algún sistema de oposición dentro del sistema de alta dirección. ¿A qué aspiramos? A que toda persona que ocupe un puesto de alta dirección en el país tenga por lo menos el equivalente a una maestría en administración pública. Eso es para comenzar. Que tenga X años de experiencia en el servicio público y que demuestre a través de algunos exámenes, entrevistas o algún método de cernimiento, ¿verdad? Y ahí nuestros compañeros de psicología industrial organizacional pueden establecer un sistema de si esta persona está capacitada para trabajar en la alta dirección pública. Y donde hay un plan de clasificación para este personal de la alta dirección pública. Y mientras más sabes y mientras más estudiaste y mientras más ejecutorias tienes, pues más se te paga. Y tienes un nivel 1, y tienes un nivel 2, y tienes un nivel 3. Así que en Estados Unidos eso se le llama el Senior Executive Service, ¿verdad? Y no quiere decir que las personas no tengan una, como te digo, afiliación política. Las personas tienen afiliación política, pero un buen técnico de X agencia, ¿por qué tienes que despedirlo porque entró por un partido? Pues no, esa persona entra en este sistema de alta dirección donde hay una escuela o unas escuelas de formación profesional, y cuando hay un puesto disponible se le pide a las escuelas: dame 3 candidatos para que esos candidatos vengan a evaluación. Y de nuevo, así países como Francia desde la década del 40 estableció lo que se llama la ENA, la École Nationale de Administración, y la École Polytechnique, y usted para ocupar un alto puesto gubernamental, salvo un mínimo de empleados equivalente a empleados de confianza, usted para trabajar en los ministerios tiene que haber pasado por la ENA, ¿verdad? En los Estados Unidos, pues existe también un sistema parecido, como les dijimos, que es el Senior Executive Service, donde pues tienes que tener unas amplias experiencias gubernamentales. ¿Comentarios al respecto, Elsie? Fíjate, Hernán, en ese sentido, el Código Municipal, en el área que tiene que ver con recursos humanos, es un poquito más específico, ¿verdad? Y te dice, por ejemplo, el director de finanzas tiene que tener esta preparación, el director de recursos humanos tiene que tener esta preparación, que son puestos, ¿verdad?, un poquito más específicos. Sin embargo, cuando estamos hablando entonces de la rama ejecutiva, de lo que tiene que ver con las agencias y los departamentos, la ley no es tan específica. O sea, la ley no te habla de los requisitos mínimos. Estamos hablando que por lo menos un director de una oficina dentro de una instrumentalidad pública, entiéndase agencia o departamento, debe de tener un mínimo de bachillerato, ¿verdad? Claro. Y según entonces, si es una gerencia media o una gerencia alta, por lo menos una maestría en administración pública en un área relacionada. Pero en ese sentido es tan amplio y tan abierto que le da entonces
la potestad a los jefes de agencia a utilizar la creatividad a la hora de diseñar un sistema de administración de recursos humanos. Pues por eso esto que nosotros proponemos en nuestro, ¿verdad? Tenemos un libro que se llama El Sistema de Función Pública en Puerto Rico. Está disponible en la página de la universidad en publicaciones.pucpr.edu. Buscan allí bajo publicaciones académicas, ponen Sistema de Función Pública y aparece el libro. Pues nosotros hicimos una serie de planteamientos con respecto a esto, ¿no? Fíjate que el sistema de función pública de Chile, el sistema de función pública de Francia, el sistema de alta dirección, quiero decir, de estos países, no cambia cuando cambia el partido político. Así que llega el partido político, llega un nuevo ministro, ese ministro tiene derecho a tener 1 o 2 asesores de alto nivel, pero se encuentra con un sistema profesional de trabajadores de alta dirección, que fíjate, hacen las bases de un gobierno permanente en el país, que ese es un serio problema que nosotros tenemos, Elsie. Hay unos avances en carreteras, hay unos avances en tecnología, y viene un cambio del director de la agencia, cambia todo el alto cuadro directivo, y hay que empezar casi desde cero. La profesora Marcia Rivera tiene una teoría que es que nos dice que nosotros, la caña era algo tan importante en Puerto Rico, y para poder sembrar caña para el año que viene había que pegarle fuego a todo. Pues ella dice que aquí parece que a la política llevamos ese punto de vista, ¿verdad? De pegarle fuego a todo, empezar desde cero para poder, ¿verdad? Volver a empezar. Y eso es un gasto de recursos y un problema en el seguimiento del país. No hay continuidad. Uh-huh. ¿Algún último comentario de la profesora para finalizar? Hace par de semanas atrás se habló de incluir la inteligencia artificial en los procesos de selección en el gobierno, y que es un sistema completamente ciego, ¿verdad? Que se van a ver las calificaciones de los solicitantes, no se van a ver los nombres o los partidos políticos. Vamos a ver cómo le va, ¿verdad?, en ese proceso, y si es tan certero, ¿verdad? Sería una alternativa también para añadirlo al área de la selección de los empleados de confianza. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, profesora. Doctor Vera, ¿alguna última información? No, simplemente, ¿verdad?, añadiendo, ¿verdad?, que es necesario repensar lo que está ocurriendo con el sistema de alta dirección, con los empleados de confianza en el país. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Elsie Ruiz Santana por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación siempre que la invitamos. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Desde el observatorio agradecemos nuevamente a la profesora Elsie Ruiz Santana por aceptar nuestra invitación y compartir tanto sus experiencias como su conocimiento en este tema. Les recordamos a todos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.